Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a estar en el marco de la tarea número 2 definiendo conceptos generales del derecho procesal civil y atendiendo precisamente las lecturas asignadas en clase. Para empezar, y en el primer punto de esta charla, voy a identificar cuál es el derecho procesal civil, cuál es su definición, y para ello quizás me adentraría en la definición del proceso. Y al final, el proceso es una serie de pasos, es una dinámica que se establece entre las partes para buscar la resolución del conflicto intersubjetivo de intereses. El proceso justamente ordena la dinámica entre las partes en una serie de etapas o fases, incluso también ordena quiénes son los jueces competentes para resolver estos conflictos, y todo al final con la intención de resolver este conflicto entre las partes. En particular, el derecho procesal civil se rige bajo el principio dispositivo, en el cual se busca que las partes sean dueñas del proceso, es decir, que sean las partes las que se encarguen de facilitar las pruebas, que sean en su mayoría, porque también el juez de oficio, por lo menos en la legislación panameña, puede pedir pruebas, pero son en principio las partes las que deben ser dueñas del proceso, y lo que implica que ellas son las que aportan básicamente las pretensiones, y son las pretensiones las que se centran dentro del proceso, porque de eso se trata el conflicto intersubjetivo de intereses. Cuando dos partes oponen pretensiones distintas, se contradicen, y por ende surge un proceso que tienen que resolver con la intervención de un tercero imparcial, imparcial e independiente, que conozca el caso y administra a través de la actividad jurisdiccional del Estado justicia. La norma jurídica procesal busca ordenar, es precisamente la que ordena esto de manera tácita. La norma jurídica procesal es la que reconoce cuáles son los jueces competentes, cuáles son las fases, cuáles son los términos, los plazos, etc. Y básicamente explica o delimita cómo llevar el proceso. Y su propósito, lógicamente, es que el proceso se pueda llevar a cabo. Existe para regular todas estas fases de manera clara. Y eso. ¿Ante quién se debe reconocer los derechos en el proceso civil? Lógicamente ante el juez, porque es el juez el tercero imparcial, imparcial, independiente, que reconoce o niega los derechos a través de la valoración de las pretensiones y de las pruebas que aporten las partes. Es decir, que el juez es el que recibe todo lo que las partes puedan aportar y todo lo que pueda encontrarse dentro del juicio, y reconoce un derecho de una de las partes dentro de ese conflicto intersubjetivo de intereses a través de su sentencia. Por lo tanto, es el juez el que al final guarda la decisión sobre el proceso civil, el que puede emitir una resolución al conflicto intersubjetivo de intereses. Y el objeto del proceso civil es poder regular toda la serie de pasos de manera tal que las partes puedan resolver el conflicto intersubjetivo de intereses que tienen. Ahora también podemos encontrar el debido proceso como uno de los elementos más importantes, no solamente dentro del proceso civil, sino en el derecho de manera general, y es que el debido proceso contempla una serie de principios a través de los cuales garantiza que las partes tengan la mayor cantidad de garantías dentro del proceso posibles. El debido proceso implica que se sigan adecuadamente las fases del proceso, que se entienda que las partes tienen al final igualdad, que se tienen que seguir las normas sin violar ningún tipo de garantía fundamental. Y por eso digo que es tan importante en ser garantista, es decir, que la manera o los mecanismos que se establecen para lograr la resolución del conflicto intersubjetivo de intereses se hacen de la manera más limpia e idónea posible, de manera que las partes puedan al final de cuentas resolverlo de la manera más adecuada, y que se cumpla con el objeto del proceso, que es erradicar, el objetivo en general, erradicar o hacer que las partes puedan resolver ese conflicto a través de la vía jurisdiccional o a través de la vía judicial. O sea, que no se vayan
a resolver el conflicto de manera privada entre ellos, porque al final eso desconocería que vivimos en un Estado de Derecho. O sea, el proceso existe para que las partes puedan resolverlo a través de una entidad jurisdiccional que pueda emitir resoluciones más justas y más equitativas para ambas. Muchas gracias.